continuamos acá en nuestro semáforo. Yo estoy ya muy bien acompañada con Misael Godoy, que es el director de Montaña Negra Ediciones y además autor de esta belleza del libro que se los muestro ahí quienes nos están mirando. La segunda edición de Vicente Bianchi, relato visual de su vida y obra. Misael, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias a ti por primero hacernos llegar el libro y luego hacerte el tiempo de venir a contarnos respecto a este trabajo. Hablar de Vicente Bianchi es hablar de un montón de cosas, ¿no? Es hablar de la música en Chile y su camino. Un poco él se forma como músico docto y llega un momento, de hecho lo dice en el libro, en que él dice, ya sé, suelto esto y se va a lo que consideraríamos música popular, pero tampoco nunca fue derechamente considerado como, yo creo que por las radios especialmente, como músico popular, porque su manera de hacer música siempre estuvo vinculada con las orquestas, con los coros, tiene un gran trabajo coral. Entonces hablemos primero de su figura. ¿Por qué para ti te parece importante que los lectores contemporáneos se encuentren con Vicente Bianchi y con su obra? A ver, don Vicente, principalmente una figura fundamental de la música chilena de comienzo de siglo del año pasado. Entre la década del 40 y 60, ahí fue donde él tuvo mayor notoriedad. Autor de mucha obra importante, clásica. O sea, Bueno, Premio Nacional de Música, digamos, del premio 2016. del 2016. Pero fue importante en momentos de transición, sobre todo en el periodo del 50, cuando él de alguna forma masifica lo que es la música folclórica con su trabajo con Pablo Neruda. Él hace una trilogía de obras basadas ahí en la poesía del canto general, y esto fue tan popular que de alguna forma empieza un interés por los sellos a interesarse y darle otra connotación también a la gente que venía haciendo música folclórica, que de alguna manera, por el relato que me hacía él y por cosas que investigamos de la época, no estaba bien considerado. Entonces ahí, bueno, en paralelo también el trabajo de Rubén Nucíes, que director artístico de la EMI Odeón, que también es un tipo fundamental ahí en todo este proceso. Empieza ahí un recorrido bien prolífico y que después desencadena en otras obras monumentales, que o sea, la Misa a la Chilena, por ejemplo, una obra que hasta el día de hoy todavía sigue ahí bien vigente, sobre todo en las cantos de la iglesia, música que ahora se ha ido retomando de nuevo con mucha gente joven que ha ido reversionando algunas obras de don Vicente, más ligada a la parte pop del que serían los boleros, su trabajo con Lucho Gatica. Entonces la figura de don Vicente fue fundamental para hacer esa transición, y también él tuvo la suerte ahí de estar en momentos precisos de la historia también, y de destacarse también en muchos ámbitos, como pianista, como director de orquesta, de coro, Como compositor. como compositor. Ahora, lo interesante es que en este libro ustedes pueden seguir toda esta historia a través de los textos, pero sobre todo a través de las fotografías y los documentos. Yo creo que para mí, además del el poder tener el acceso, ¿no? Y vamos luego a hablar de eso, y hay unas fotografías de verdad hermosísimas, a mí me fascinó mucho el archivo. Tanto lo que hay aquí como unos collages de apariciones en prensa, de avisaje en prensa, también una larga lista de fotografías de gente muy notable, caricaturas hechas con él, partituras. A mí me gustó mucho la parte donde están las gráficas de los álbumes, también para que uno se pueda hacer una idea de cómo era que se veían. Además estamos hablando en este caso de long plays Claro. de la época, ¿no? Pero esa misma diversidad, esa misma versatilidad de la obra de Vicente Bianchi también le costó el reconocimiento. O sea, él recibe el Premio Nacional, creo yo, aquí Sí. te lo planteo como hipótesis, Misael, lo podemos discutir. Porque hoy día probablemente, y no ha pasado tanto tiempo, hay un mayor respeto por el trabajo de densidad creativa que es la música popular. Pero en ese momento uno de los argumentos que aparecía contra darle el Premio Nacional de Arte a Vicente Bianchi tenía que ver con que él no era un creador docto, a pesar de que venía de ahí. Entonces esta ambigüedad tampoco era absolutamente popular para el público de los 2000, para el público de los Sí. 50, 60 puede ser, ¿no? Entonces esta ambigüedad, esta diversidad también lo situaba a él en un lugar un poco difícil. Tú hablaste mucho con él respecto a eso, hablemos de eso, Sí, ¿no? sí, bueno, yo creo que ahí todos tenían su teoría. Don Vicente Ajá. también tenía la suya. Él principalmente, bueno, entendía ahí que era un premio que entregaba la Universidad de Chile, de hecho.
en su época. La mayoría de los premiados eran profesores, gente relacionada ahí con la universidad. Don Vicente estaba muy lejos de ir por ahí. Esa es como Pero también es como la academia, Ah, no, ¿no? claro. El canon, finalmente. Claro, pero yo creo que, bueno, yo creo que este premio, yo creo que llegó en un momento justo. Yo siento que don Pero lo alcanzo Vicente... a disfrutar tan poquito. Pero ¿sabes qué? Yo creo que si le hubiesen dado el premio antes a don Vicente, probablemente él igual hubiese salido del, del, del espacio público, hubiese llegado a la década del 2000 ya sin tener una figura tan preponderante en los Ujú. medios, en el público. Entonces lo que hizo este premio, al habérselo dado ya en su periodo final, 2 años antes de su muerte. en donde él seguía muy activo también, Ujú. seguía componiendo, bueno, trabajaba en este libro, sacó un disco, habían varios proyectos que quedaron en carpeta, pero de alguna forma le dio una relevancia, lo puso en un contexto en donde ya estábamos eh, dominados por redes sociales, por otro tipo de medios de comunicación, entonces ahí su figura alcanzó otro aspecto. Y Ujú. de alguna forma también hizo que don Vicente se pudiese despedir con todos los honores que le Por correspondían. supuesto. Cosa que no fue con otros premios nacionales, que también merecidamente lo ganaron, pero mucho antes que don Vicente y que pasaron lamentablemente sin pena ni gloria y en Ujú. el momento de su partida. Don Vicente fue todo lo contrario. Conversamos con Misael Godoy, quien es el director de Montaña Negra Ediciones y además autor, y podría yo decir, y ahí también te lo presento, coautor de este libro, Vicente Bianchi, Relato Visual de su vida y obra. ¿Y por qué digo coautor? Porque es un libro que trabajaste en conjunto con Vicente Así Bianchi. es. Y lo primero que tú dices en la introducción de este libro es agradecer la generosidad de que él te haya abierto su casa, su relato, sus documentos, ¿cierto? Sus recuerdos. Hablemos de ese proceso de amistad que los cruza a ustedes y que nos permite hoy día acercarnos a su intimidad, a su vida y a su obra a través de este libro. Sí, bueno, yo tuve la suerte también de encontrarme con don Vicente cuando él, em, como bien lo comentábamos hace un rato, no era un personaje tan presente. Entonces toda su discografía estaba descatalogada, no aparecía en los medios, no se escuchaba mucho su obra. Entonces tuve ahí la fortuna de poder compartir con él en un periodo muy prolongado. Trabajamos en este libro 2 años para la primera edición y pude tenerlo ahí a disposición en todo el proceso. Y él también lo disfrutó mucho también porque de alguna forma le ayudé ahí a ordenar sus archivos, que era impresionante lo que él tuvo la visión, yo creo, de ir registrando toda su carrera. Todo Mm. desde ahí en el libro, por ejemplo, está la boleta de su primer piano, que data ahí del 1918, que era un regalo de la mamá, por ejemplo, sus primeros recortes de diario. Él partió tocando muy joven, a Ujú. los 11 años fue su primer concierto, 11, 12 años. Y muy tempranamente además tuvo la atención. Al principio del libro nos cuentan, Sí. ¿cierto? Que tuvo un pequeño accidente y que los diarios lo cubrieron, así como el niño genio del piano. Sí, él, aparte de artista, también era su manager, su productor. Entonces se preocupaba de todo de todo lo que conlleva ser un artista. As- Pagaba por sesiones de fotos, por ejemplo, ahí hay unas sesiones preciosas de Ujú. mantener ahí su portafolio bien actualizado, Es que, de pero a mí darse con... igual me conmueve para la época tener esa certidumbre de lo que yo hago es importante. Cuando recién está partiendo diciendo, voy a guardar la boleta de mi piano porque en algún momento esto va a ser histórico. Es muy fuerte. Sí, yo creo que, bueno, él confía en sus capacidades. Yo creo que también eso es importante también dentro de un artista, sí. Creerse el cuento, saber, bueno, aparte él era un pianista bien connotado. Ujú. Él tuvo la fortuna comienzo de la década del 40, irse a Argentina como pianista y después director de la orquesta de la Radio El Mundo, por ejemplo. Ujú. Entonces ahí ya se fue armando una carrera, después se fue a Perú también, pero siempre tuvo ese reconocimiento de sus pares, el respeto de, de sus colegas generacionales, de la prensa también, del público. Entonces siempre estuvo ahí bien potenciado y él Ujú. obviamente, visionariamente, como les decía, fue registrando todo ese proceso. Era un señor muy completo en muchos sentidos. Sí, Eh, sí, y además también esa complejidad, no en el mejor sentido de la palabra, nos permite mirar en la industria
musical por un lado, pero también en los procesos creativos por el otro, porque él hacía ambos, con todo este material sobre la mesa. Y ahí te pregunto, también me imagino, Misael, que puede haber sido muy abrumador encontrarte con el archivo de él y decir, Dios, ¿qué hacemos con todo esto? Cuéntanos respecto al proceso editorial, ¿no? De decir, esto queda adentro, esto queda afuera, esto es importante, así vamos a ir armando el relato. ¿Cómo fue que fueron encontrando ese orden que es lo que vemos en el libro? Bueno, primero aclarar también que yo antes de conocer a don Vicente no existía tal editorial, no existía Ujú. Montaña Negra. Yo venía trabajando con un amigo que ahora es mi socio en la editorial y que también participó en este libro, Alejandro Scaff. Y de alguna forma la intención de conocer a don Vicente tenía otra connotación, pero cuando llegamos a él y vimos que era impresionante lo que él guardaba y que de alguna forma no estaba catastrado, estaba todo ahí envueltito. Habían cosas que no habría desde que era adolescente, por ejemplo. Entonces llegar, desempolvar eso, tratar de darle un orden. eh, el material que había era como para hacer 3 4 libros. Ujú, me imagino. Impresionante. Tuve la suerte ahí de poder digitalizar todo. Yo tengo ahí estudios de diseño, entonces también diseñamos el libro, hicimos todo el proceso. Y una vez que ya estaba todo armado, hicimos la selección, generamos los textos, sumamos a David Ponce, que fue fundamental ahí para hacer David Ponce, destacadísimo periodista musical. sí, referente máximo ahí de Lo queremos y admiramos mucho. sí. Y de alguna forma le dimos orden hicimos un guión del libro, tratamos de darle un orden, habían algunas cosas que nos sirvieron de referencias también. Y don Vicente ahí con una memoria increíble nos iba aportando datos, otras cosas le investigamos, después cotejábamos. Y sacamos este libro, armamos la editorial también para darle un enfoque bien independiente. No, a mí me interesaba que don Vicente tuviese acceso, porcentajes también de lo que nosotros creamos en venta, en cuanto a poder manejar su patrimonio. Eso para mí Ujú. era relevante. Entonces armamos esta editorial de una forma bien humilde, que hasta el día de hoy sigue funcionando, y podíamos hacer todo este trabajo de difusión, distribución, todo muy directo, que era lo que a él también lo motivaba. Entonces fue un bonito proceso porque también yo ahí aprendí a conocer a la otra parte de don Vicente, el señor ya, la persona, un tipo que muy cálido, muy agradable en el trato, muy generoso. Y ahí se formó este trabajo que después también desencadenaron en otros pequeños proyectos que también fuimos concretando y hasta el día de hoy sigo ahí tratando de mantener este legado, de tratar Ujú. de que se siga ahí difundiendo, moviendo. Conversamos con Misael Godoy, coautor de este libro. Insisto yo con lo de coautor porque Vicente Bianchi estuvo muy presente Mm. en el proceso. Vicente Bianchi, relato audiovisual de su vida y su obra, que además como libro objeto es una belleza, es tapadura, la calidad de la impresión, de las páginas, es una cosa de verdad. Es un bellísimo regalo. Y esta es la que yo tengo acá, es la segunda edición. Vicente Bianchi alcanzó a ver la primera. ¿Cuál fue su impresión cuando pudo ver finalmente Eh, la obra? no, él quedó bien impactado porque, bueno, ahí nosotros hicimos el lanzamiento el 2016, en septiembre del 2016, un par de semanas después del Premio Nacional. Sí, un septiembre bien ocupado tuvo ese año. Así es. Y de alguna forma él no había visto la primera edición hasta que estuvimos en el lanzamiento ahí en la Biblioteca Nacional. Y la primera edición es un poco más imponente que esta, es más grande, tiene otro formato. Este, bueno, ahí ya lo tuvimos que hacerlo un poco más, ajustar el Pero formato. aún así es un libro impresionante. La idea es que se mantenga ahí algunas características para que darle, respetar ahí la calidad del producto visual que se Ujú. estaba mostrando, pero la primera edición, claro, era un libro más grande, con otra sobrecubierta, otro tipo de terminaciones, y don Vicente, claro, que va ahí. Y eh, además son sus memorias, como esto, sí, esto, era esto es mi como. vida y mis fotos y Y, mi y era, y historia. era tan lindo después porque, por ejemplo, ya pasó el lanzamiento, hicimos un poco de difusión y todo, y después yo lo seguí visitando, seguíamos trabajando, y yo cuando llegaba él estaba en la mañana con el libro al lado del piano, revisando, y así pasó muchas veces. Él estaba muy orgulloso de este trabajo, él era, bueno, varias veces me lo comentó que era lo que él quería de alguna forma para poder dejarle al, a la gente, a los seguidores, El legado. su legado ahí. eh,
pero a él le llamó la atención esto, el que se pudiese presentar todo su memoria. Era como esto es un pequeño museo ahí, Sí, en claro. papel. Claro Entonces, que sí. Y además las fotografías son hermosas. Para cerrar, te pregunto por dónde se puede encontrar el libro y también para quién están ustedes pensando este libro. A ver, este libro siempre lo pensamos que este es un libro de nicho. Partamos por ahí. Don Vicente es una figura ahí de estos libros musicales, siempre van ahí un público reducido. Pero nos interesaba dejar este libro en lugares, pequeños lugares estratégicos, bibliotecas públicas, colegios públicos también, en donde gente que no conocía a Don Vicente, para ellos están apuntados principalmente. Vayan y agarren este libro y pueden hojearlo y ahí tengan una pequeña noción de quién era. Ahora, igual déjame contraargumentar aquello de nicho, porque sí, uno dice inmediatamente a la gente que le interesa la música, que estudia música, que va a encontrarse con las composiciones de Vicente Bianchi, con su legado, pero a mí me pasó, por ejemplo, como alguien que hace radio, leer el libro también me ayudó a repensar, bueno, y además yo enseño radio, a pensar cómo era la difusión musical en la década de los 40, 50, 60. Entonces también no es solamente para la gente interesada en la música, sino también es un testimonio de época, que cualquiera de nosotros puede resultarle interesante, personificado en este sujeto extraordinario, pero que también nos está hablando de no solamente la tradición musical chilena, sino la manera en que desarrollamos, difundimos y o cuidamos o no nuestro patrimonio. Así es. Sí, bueno, un libro también para todo público pero claro, nuestro enfoque ahí inicial era el que les comentaba, pero un libro ahí bien agradable de hojear, de leer. Es hermoso, es un gran regalo. Si ustedes quieren a alguien mucho y le quieren regalar algo bonito, aquí tienen esta belleza, Vicente Bianchi, relato visual de su vida y obra. Hemos conversado con su autor, Misael Godoy. Montaña Negra los pueden encontrar en Instagram. Tienen web donde pueden encontrar este libro y otros libros. Así es, montañanegra.com y en Instagram. Montana. También Montaña. ¿Sí? ¿Lo lee? Por doble de dominio, sí. Sí, perfecto. Montananegra.com, ahí para que sea más fácil. Y en Instagram, Ediciones Montana Negra, o a través del colectivo Abejorros, que ahí también difundimos la obra de Don Vicente con unos amigos ahí. Excelente. Y se pueden encontrar con otros libros. Me trajo también Misael esta maravilla. Sergio Solar, el fundador de los Guaguancó. Tengo muchas ganas de leer esto. Además, también está David Ponce aquí involucrado en este texto. Así que para que conozcan lo que está haciendo Montaña Negra, lo pueden encontrar entonces en montañanegra.com. Y pueden también ahí mismo conseguir esta belleza de Vicente Bianchi, relato visual de su vida y obra. Muchísimas gracias, Misael, por este tiempo. No, gracias a ti, gracias a la radio de la Chile por invitarme. Bueno, por supuesto, nosotros siempre muy felices de poder difundir. Además, me encanta que hoy día tuvimos un programa muy dedicado a rescatar la obra de creadores y creadoras chilenos. Hablamos sobre este libro de Marta Carrasco, El arte de ilustrar, y me encanta que podamos también difundir, que se esté haciendo memoria respecto a eso. Yo tengo que despedir el programa de hoy, pero les dejo invitados a las 6. Yo regreso a este mismo estudio en vivo para hacer Sintoniza tu Salud Mental junto a la gente brillante del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes. Vamos a estar también con la encargada del programa Hablemos de Todo, el Instituto Nacional de la Juventud, a propósito de que el tema de hoy es consumo de alcohol y drogas en escolares. Tremendo tema. Así que no se lo pierdan a las 6 de la tarde para que nos acompañen. Muchísimas gracias, Pancho. Gracias también a la Tania, Manuel de Fantasma. Le mandamos también besos y nos encontramos mañana a las 10 en un nuevo semáforo.